eso yo te pregunté antes, porque cual. tiene que ver con esta historia y tiene que ver también con lo que está pasando en las provincias. Es decir, yo decía al principio del programa que para qué votamos presidentes si, según el presidente, los gobernadores y los intendentes son los responsables de cada una de las cosas que pasan en los lugares que gestionan. Entonces digo, ¿y el presidente qué responsabilidad tiene? ¿Ninguna? Pues entonces quiero hablar con alguna persona que gestione, y para eso hemos podido comunicarnos con el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, a quien tuve el gusto de conocer el año pasado. Aquí estuvo cuando yo estaba en Metro, y ahora está en línea. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Gabriel Schulz te saluda. ¿Qué tal, Gabriel? Un saludo para todo el equipo de la audiencia. Muchas gracias. Muy bien, un gusto siempre recordarte y agradecerte el espacio que le diste a un festival sí. Nacional, pero que tiene una expectativa muy grande en la ciudad de Neuquén Capital. Absolutamente, el Festival de la Confluencia. Con el turismo, ¿no? Una economía nueva. Una economía que nosotros solventamos y valoramos muchísimo, que es la economía del turismo y la economía de nuestra región. Así que te agradezco mucho en aquel momento y siempre la posibilidad de conversar con vos. No, Mariano, por supuesto. Ahora vamos a ir a hablar del Festival de la Confluencia con todo este tole-tole que se está armando con respecto a los festivales provinciales y nacionales. Pero ahora lo que quiero, vos ayer estuviste en una reunión de varios intendentes de la Nación que obviamente yo calculo están absolutamente preocupados por esta situación y a la vez con esta responsabilidad que les traslada la presidencia de no hacerse cargo de nada, pero de financiarlos. Y entonces es muy fácil decir, yo no tengo la culpa, que se arreglen ustedes, pero a la vez, a ver, sí, te escucho, Mariano. No, mira, Gabriel, hay que decirlo claramente y explicarlo un poquito para que se entienda. Nosotros, la República Argentina cobra un fondo compensador del transporte, que pagamos todos los argentinos, lo pagás vos, Gabriel, en Buenos Aires, lo pagamos nosotros en Neuquén, se paga en Córdoba, en Salta. Ese fondo compensador, estos recursos que se generan a través de un impuesto en el combustible, se reparten, se distribuyen, ese fondo, 85% en el AMBA, es decir, a la ciudad de Buenos Aires, y 15% a las provincias y a las ciudades que tenemos transporte público. Sí. En principio ya queda claro, porque la matemática es la misma en Buenos Aires que en Neuquén, que en Salta, que es una distribución injusta, es decir, si hablamos de un país federal, que el 85% de ese fondo se distribuya para Buenos Aires y 15% para el interior, de entrada estamos teniendo un reparto injusto, absolutamente discriminatorio de lo que son las provincias. Ahí sí me pongo, perdón Mariano, ahí si me pongo en el abogado del diablo, te puedo decir, bueno, en AMBA vive el 40% de la población de la Argentina, entonces es lógico que tengan mejor distribución de esto. Es algo que te diría yo si tuviera el otro lado. Lo que digo, Gabriel, lo que digo es que cada uno pague lo que le corresponde. Entonces, aumentarle al AMBA la cantidad de personas, aumentarle el valor, porque Neuquén incorpora el 2,60% de ese fondo y recibía el 0,60%. Recibía. Los neuquinos ponemos 10 pesos y recibimos 3. Entonces, en principio, por lo menos, creo que es justo darle lo que cada región o cada provincia o cada ciudad pone. Bien. Pero ¿qué ha pasado últimamente? Ha dicho, de una manera simple y absolutamente fomentando y profundizando la discrecionalidad y la injusticia, es que 0 para las ciudades. Y lo que decimos nosotros, o las provincias, o sea que ya el fondo compensador para el interior del país es 0. Entonces lo que decimos es, ¿habrá dado de baja el impuesto? Entonces de esa manera estamos todos de acuerdo. No se dio de baja. El impuesto se sigue recaudando, se sigue solventando gastos, ya sea del gobierno nacional o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué decimos nosotros de la ciudad de Neuquén? Nosotros somos una ciudad ordenada, equilibrada, no tenemos endeudamiento. Tenemos superávit que lo destinamos a obras, a servicios, a boleto estudiantil gratuito, a plan de gas, a loteos con servicios. Es decir, lo que se pretende decir a nivel nacional, nosotros no solamente estamos de acuerdo, sino que somos el mejor ejemplo. Y yo lo que quiero decir es que cuando plantean la transparencia, plantean el orden, plantean poner blanco sobre negro, digo, estamos en primer lugar que queremos eso. Pero ¿qué pasa? Cuando vas a la verdad y a la realidad, ves que a nivel nacional un fondo compensador se lo cobran a los neuquinos y se lo llevan al gobierno nacional y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mirá, Gabriel,
¿Qué pasaría si nosotros tomaríamos ese ejemplo y tendríamos la misma conducta? Entonces diríamos que la provincia de Neuquén, yo hablo de la ciudad de Neuquén que me corresponde, debería tener el gas que le corresponde, el petróleo que le corresponde, la electricidad que le corresponde, y fuera de nuestros límites, que se paguen precios internacionales, si no, nosotros lo tendríamos que exportar. Porque vos sabés que la República Argentina vive, y con mucho respeto lo digo, gracias al esfuerzo que hacen los neuquinos. Y hablo del 70% del gas se produce en Neuquén, el 66% del petróleo se produce en Neuquén, y más del 40% en Neuquén. Entonces, cuando decimos, ordenemos, guarda, tengamos cuidado, porque nosotros que generamos esta oportunidad, y estamos felices porque le abrimos los brazos y entendemos la justicia y la distribución justa, tiene que tener la misma oportunidad que alguien que vive en Jujuy, en Buenos Aires, en Tierra del Fuego, con Neuquén. Lo mismo tiene que suceder en lo que corresponde a otras herramientas, ejemplo el Fondo Compensador y el transporte público. ¿Y por qué tiene que valer un boleto de colectivo mangos, 150 pesos en Buenos Aires y 2.200 en Neuquén Capital, o en Salta, o en Córdoba? Eso es, me parece absolutamente injusto, discriminatorio, y nuevamente nos pone a quienes vivimos en la provincia a pensar que nosotros hacemos un gran esfuerzo porque deberíamos tener los recursos que nos dan nuestras tierras, que son producto de nuestra región por Constitución, 1994, Constitución Nacional, estipuló que los recursos naturales le pertenecen a las provincias, y nosotros no tomamos esa actitud con el país. Por el contrario, entendemos que hay una distribución justa y equilibrada. Ahora, estamos hablando de intendente de Neuquén, Mariano Gaidó. Hay algo que el presidente, porque vos estás hablando con una sensatez que es absolutamente entendible, pero del otro lado no parece haber la misma sensatez. Entonces es como una dicotomía, porque estamos dialogando ahora, alguno puede o no estar de acuerdo, pero nadie puede decir que es mentira lo que está diciendo el intendente. Ahora, yo lo que pregunto es, si del otro lado, vos después de decir todo esto que acaba de decir, yo te contesto, me pongo en el lugar de Milei, digo, ¿sabes qué, intendente? En vez de hacer un festival nacional de la confluencia, dáselo a la gente que quiere viajar en colectivo. Y esa es la respuesta. ¿Qué hacemos con eso? Primero que no tiene que ver peras con manzanas. Ya lo sé. No tiene que ver, Gabriel, peras con manzanas. Sí. Lo que está sucediendo es, a ver, la cultura genera una economía del turismo y genera también la valorización de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia. La Fiesta Nacional de la Confluencia es un evento que le da la oportunidad a Neuquén Capital, yo voy a hablar de Neuquén Capital, sí, que nosotros somos gas, petróleo, vaca muerta, la oportunidad de energía del país y del mundo, segunda reserva de gas y cuarta del mundo, para que quienes nos están escuchando nos conozcan. Pero no podemos pensar que esa va a ser nuestro futuro, no podemos pensar, hay que tomar buenos ejemplos. Hace muy poco estuve en Houston. Houston es comparable con Neuquén Capital, porque Houston tiene Permian como Neuquén, o la provincia tiene Vaca Muerta. Permian, los quienes viven en Estados Unidos, en Houston, han cambiado o trabajaron en cambiar la matriz productiva, Gabriel, en lo que es el turismo, en lo que es principalmente un distrito médico y un distrito de ciencia y tecnología. Nosotros estamos yendo en el mismo camino. Estamos transformando la matriz productiva para que dentro de 30 años, cuando no exista más el petróleo, tengamos y sigamos teniendo una economía fuerte en la ciudad de Neuquén. Estamos transformándola en una ciudad turística, por eso la Fiesta de la Confluencia es muy importante. ¿Vos por qué conocés, y con mucho respeto le doy una pregunta, porque vos sos periodista, no quiero ser periodista yo, pero tengo una pregunta. Viña del Mar, ¿lo conocés por sus playas? No. ¿Lo conocés por su... por festival? No sé, por el Festival de Viña del Mar. Exacto. Cosquín lo conocemos justamente por el festival. Sí. Bueno, nosotros queremos tomar esos buenos ejemplos para tener una economía que genera laburo. El Festival de la Confluencia generó 2.000 puestos de trabajo de manera directa, 12.000 indirecta, y 25.000 millones de pesos llegaron a la ciudad. Generó 100% de ocupación hotelera, no solamente en la ciudad de Neuquén, sino en la región, localidades cercanas, y además le dio la oportunidad de laburo, no a los hoteles 5 estrellas, no a los restaurantes de alta jerarquía, se lo dio a los carritos, se lo dio al pequeño comerciante, al kiosquero, al que está en la terminal de ómnibus. Es decir, ha generado una economía que Neuquén Capital podría decir, un intendente como yo te podría decir, ¿sabes qué? Tenemos gas y petróleo, regalías, coparticipaciones. Mira,
no es necesario hacer este tipo de cosas. No, es necesario, Gabriel, porque nosotros necesitamos reconvertir la matriz productiva, ser mucho más que gas y petróleo. Bueno, esta es la explicación y que no existe duda de esto, porque hay ejemplos concretos en el mundo. Te dije Houston, te dije Chile con Viña del Mar, te dije Argentina con Cosquín y todos los festivales que son de jerarquía. Bueno, por supuesto, cuando uno dice cómo podrías resolver el tema del transporte, nosotros tenemos equilibrio económico, las cuentas en orden, y lo invitamos, con mucho respeto al presidente, a venir a la ciudad de Neuquén y ver cómo se administra bien y se tiene boleto estudiantil gratuito, cómo administramos bien, no tenemos endeudamiento y tenemos el plan Dale Gas, que le llevamos el gas a cada sector de la ciudad, que todavía muchos sectores y barrios no lo tienen, cómo estamos haciendo barrios de lotes con servicios que se adjudican a instituciones intermedias, como son los sindicatos, colegios de abogados, colegios de ingenieros, y tienen el 92%, cumplen el pago de su cuota y tienen un lote que pueden llevar adelante su vivienda. Es decir, puede venir a conocernos, le abrimos la ciudad, siempre es un gusto recibir a una autoridad y poder mostrarle cómo se hacen bien las cosas, sin necesidad de ajustar a los jubilados, sin necesidad de ajustar al salario de los trabajadores y sin necesidad de afectar a las personas agraviándolas. Bien, intendente Jorge Chamorro lo saluda, ¿cómo le va? Me parece muy claro lo que acaba de decir y, como decía recién Gabriel, muy sensato, ¿no? La verdad que pero estamos ante un presidente con una impronta muy particular, muy disruptiva, indudablemente. Entonces la pregunta es, ¿cómo se arregla esto? ¿Políticamente, como dio a entender usted, que venga el presidente a visitarnos, que entienda las razones, o se arregla con la Corte Suprema, se va a la justicia? ¿Cómo se arregla esto? Mira, se arregla con lo que decía mi vieja, no es muy difícil. Se arregla con lo que me enseñó mi madre, mi padre, se arregla con educación, con respeto, con escucharnos. Y pero ya no parece ser el camino. En la democracia, en la base de la democracia es el diálogo y el respeto, la opinión diferente. Vos podés, Gabriel, opinar diferente, porque por ahí ves con una realidad, como bien lo dijiste, cuál es la situación que vive la Buenos Aires. Yo puedo opinar diferente, pero vos sabés que si nos reunimos, si podemos dialogar, si le buscamos la vuelta, vamos a llegar a un acuerdo. Eso es la democracia. Sí. Hoy lo que necesitamos es respeto a las autoridades que fueron elegidas, tanto como el presidente. Yo quiero decir que el presidente, o la línea política del presidente, en Neuquén Capital estuvo en la elección que nosotros tuvimos el 6 de abril del año pasado. Y nosotros ganamos la elección porque hace el 50% y con 40% de diferencia con el sector político de él. Es decir, tiene que respetar que la ciudadanía votó a intendente, votó a gobernador y votó a presidente. Cada uno tiene que tener su respeto. Pero además, tenés que respetar lo que opinan diferente, que no han ganado las elecciones. Hay que escucharlos, porque por ahí pueden tener una mejor idea. Yo no he visitado una sola ordenanza desde que soy intendente de la ciudad de Neuquén y este es mi 5º año. Estoy empezando una segunda gestión. Entonces de eso se trata. Vos me dijiste que la solución tiene que ver con el respeto, tiene que ver con escuchar, tiene que ver con sentarse a dialogar y saber que alguien puede tener una mejor idea que vos y tenés que estar abierto a llevarla adelante. Claro, Mariano, pero lo que pasa es que del otro lado, la respuesta a esto que vos estás diciendo es: ustedes son todos chorros, se la afanan, son la casta y yo los voy a hacer pelota. Esto así, y incluso una palabra un poquito más soez. Entonces, no hay manera, bueno, es una pared. En la ciudad de Neuquén, Gabriel, nosotros tenemos, te vuelvo a repetir, nosotros tenemos autonomía, independencia, tenemos cero endeudamiento, tenemos una ciudad que no solamente está bien administrada hoy, estuvo administrada por el anterior intendente, que era de otro color político, muy bien administrada. Además, lo he dicho una y otra vez, y esto me parece que es un mensaje para la política. El anterior intendente, que era de otro sector político, fue un excelente intendente que se llamó Quiroz Gafexi. Y siempre lo dije. Y parte de esto fue que nosotros ganamos una elección por más de 25 puntos en toda la ciudad, en todas las mesas, en todos los barrios. Entonces, a mí me parece que primero los agravios no llevan a ningún lado. No llevan a ningún lado porque te aclaro que nosotros somos solamente aves de paso, como digo yo. Nosotros somos administradores por un momento de cada uno de nuestras responsabilidades, ya sea provincial, nacional y municipal. A mí me parece que los argentinos necesitaban, después de la grieta que vivíamos el año pasado, no necesitamos profundizar la grieta y los agravios, necesitamos escucharnos, porque vos sabés lo que vive un neuquino cuando siente que le quitan los recursos que son propios. Claro.
desde Buenos Aires, y yo lamentablemente digo Buenos Aires hablando del gobierno nacional, ¿no? Sí, sí, pero es así. ¿Sabés lo que siendo neuquino cuando le quitan los recursos, sabiendo que Neuquén le entrega todo el país? Que si nosotros cerraríamos el grifo del gas, de la electricidad y del combustible, este país no tendría futuro. Entonces, quizás haga falta no eso. Es a ver quién es el más guapo. No, claro, ahí está. Perdón, no es el quién, a ver cuál es el más guapo. No, quién es más, a ver, quién tiene la posibilidad de comprender lo que está sucediendo y entender que hay que resolver los problemas. Yo te digo algo, estoy de acuerdo en el sentido que faltan resolver problemas, pero no por eso voy a agraviar y agredir. Me voy a poner a trabajar para resolver el problema, como lo estamos haciendo. No vamos a permitir que en Neuquén Capital un boleto cueste 2.200 pesos. Va a costar mucho menos, pero sí vamos a responsabilizar al gobierno nacional de haber tomado esta decisión. El gobierno nacional de Neuquén Capital quiere que el boleto de colectivo cueste 2.200 pesos. Nosotros vamos a trabajar en la herramienta, presenté las ordenanzas y la emergencia del transporte, además del reclamo que estamos haciendo todos los intendentes a nivel nacional, pero yo quiero resolverle el problema a mis vecinos, que son laburantes, que son estudiantes, que son familias, que son docentes, que son enfermeros. No van a pagar 2.200 más. Nos vamos a presentar una ordenanza de emergencia para que tengamos resuelto el tema. Pero a nosotros nos duele muchísimo que quienes no nos conocen, por eso les volvemos a invitar y con respeto le digo, a conocer nuestra tierra, a conocer nuestra región, a saber todo lo que hace Neuquén por el país, a que conozcan a nuestra ciudad, para que realmente entienda que no solamente el obelisco enamora, sino cuando llegas a los diferentes lugares del país te enamoras sus diferentes formas de vivir, de conocerse, de transitar la vida. Y todos tenemos que tener respeto, aunque opinemos diferentes y tengamos diferentes ideas. Estoy completamente de acuerdo, Mariano. Muchísimas gracias por atendernos, un abrazo muy grande y queda pendiente una deuda que tenés conmigo de ir allá a conocer la capital. Sí, Gabriel, tenés que venir porque la verdad que fue un evento hermoso. Ya lo sé. Noche de 250.000 personas. Ya lo sé. Que nos dieron la oportunidad de tener un gran envión económico en este momento, que vos sabés que hay una recesión muy fuerte, entonces la verdad que muy contento todo el sector, que les quiero aclarar cómo fue resuelta la fiesta. La fiesta fue resuelta con el pago de entradas en un sector preferencial, con los buenos contribuyentes que fueron realmente más de 50.000, y después con un evento que fue promocionando a más de 300 empresas que nos acompañaron y pusieron el hombro por la fiesta de la conferencia, que fue un éxito a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, Gabriel. Tenemos la deuda, la voy a cumplir en el sentido de invitarte personalmente para la próxima. Gracias, Mariano. Te mando un abrazo muy grande. Un abrazo para todo el equipo de la audiencia. Gracias, Gabriel. Hasta luego. Mariano Gaido, intendente de Neuquén, que ayer estuvo en esta reunión de intendentes donde, bueno, se desarrollaron estos temas, pero vamos a ver cómo sigue esta historia. Es difícil. ¿Sabés qué me conmovió? ¿Qué? El político hoy de raza, más allá de que uno pueda estar de acuerdo, pero un político de raza, a pesar de que le decíamos, va a ir por esto, vías de hecho, a la corte, vamos a seguir dialogando, eso es un político. Esa es la política. Además, si terminaron hablando de una pared... Porque, claro, el problema es que del otro lado no tenés un político. No. Y la denostada política es lo que cambia la realidad. Algunos lo ven como una virtud, que no lo sea. Y ahí es donde está ahí está el problema. Me parece que ahí tenemos que centrar la discusión. Porque estamos mezclando todo. Exacto. Uy, nos fuimos... Poné la tanda, vamos.